Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes 22 de diciembre del año 2020. Hoy mesa de análisis político, la última del año. Voy saludando entonces a quienes nos acompañan, a quienes han estado tantas veces. Esta mesa tiene variantes, pero digamos que esta es la dominante, podemos llamarla así. Voy primero con el saludo a Fernanda Boidi, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Daniel Buquet, ¿cómo te va? Buquet. Ahora aparece Buquet. Daniel Chaschetti, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y por último, por ahora, Federico Irazábal. Buen día, Emiliano, ¿cómo están? Sí, Buquet tiene algún detalle ahí con la comunicación. Ya vamos a estar escuchándolo también. Cuando faltan unos días nada más para que se termine el año, llegó el momento de hacer balances. Sí, es la costumbre, buena costumbre. Empezamos, si les parece, por el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, la administración que asumió el 1 de marzo, después de 15 años de gobierno frente amplistas, y que a los pocos días tuvo que declarar una emergencia sanitaria. En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. La situación excepcional provocada por la pandemia dejó en suspenso por algunos días la agenda parlamentaria. Sin embargo, poco después el Poder Ejecutivo envió una de las piedras angulares de su primer año de gestión. Nosotros estamos convencidos que este instrumento es bueno para el país y además es la plataforma con la cual nosotros comparecimos ante la opinión pública. El funcionamiento de la coalición de gobierno tuvo unos cuantos ruidos a lo largo de estos meses. Una de las figuras que mantuvo en vilo a dirigentes y analistas fue el economista Ernesto Talvi, líder de Ciudadanos, que en marzo había asumido un cargo de primera línea en el gabinete. Por ahora soy y voy a seguir siendo el canciller de la República. De algún modo hay ahí un punteo, pero los dejo a ustedes. ¿Por dónde encaramos el enfoque a propósito de lo que fue el funcionamiento de la coalición de gobierno? ¿Fernanda? Bueno, para empezar a hacer el análisis, lo primero que me pasó a mí, al menos al hacer el ejercicio, es hay que empezar a bucear en COVID, ¿no? Porque ha sido el tema dominante de todo, digamos, de todo lo que va a la gestión, y seguramente cuando dentro de unos años analicemos con un poco más de distancia el gobierno de Lacalle, seguramente sea el componente fuerte a través del cual analizar todo el mandato. Pero entonces, todo está permeado por el coronavirus. Sí, absolutamente. Absolutamente. Pero más allá del coronavirus, el desafío es ver, bueno, ¿qué podemos ver del funcionamiento de este gobierno de coalición, sobre el que teníamos tantas dudas, tantas interrogantes? Yo creo, en consonancia con algunas publicaciones de colegas en estos días, también a modo de balance, en particular una columna de Fito de estos días con la que coincido ampliamente, me parece que es un balance positivo. Dos de las metas claras que había para este año antes del COVID era pasar la LUC y aprobar el presupuesto, y se lograron incluso en la pandemia. Desde luego, se lograron no del modo óptimo con la lista de deseos original del presidente, pero sí con todos los puntos que se habían acordado en los acuerdos programáticos. Entonces, me parece que eso es más que exitoso, porque la pandemia le ponía otra presión. También es verdad, jugaba a su favor de que en pandemia no era una buena idea, una buena estrategia ponerle palos en la rueda al gobierno, pero a pesar de todo eso, me parece que el pasaje de las medidas legislativas que eran prioritarias para este año se puede ver como uno de los puntos más exitosos del gobierno. Fernanda, junto a eso, ¿sí? Junto a eso diría el manejo de la pandemia. Y ahí yo destaco como 3 ideas, y ya como para cerrar esta primera intervención. Una, que hay un rumbo claro, en el acierto o en el error, pero hay un rumbo claro. Nunca fue errático el manejo de la pandemia. Entonces, esta idea de que la libertad es el faro y que los ajustes se hacen teniendo en cuenta los trade-offs. Esta idea de las perillas no es otra cosa de que ver, bueno, qué es lo que se ajusta, porque las acciones en salud repercuten en la economía y todo lo que ya sabemos porque hemos venido hablando desde marzo. Entonces me parece como con una conciencia muy amplia de que el problema era multidimensional y que había que jugar en esos terrenos. Y
Y bueno, y lo otro que me parece que es de destacar es un gobierno que decidió confiar en los expertos, ¿sí? Pero que además les da el rol de expertos en cuanto se nutre de su información, recibe los consejos, pero queda claro que la responsabilidad sigue siendo política, lo que me parece que es bueno para la accountability de los políticos y es bueno también para limitar las responsabilidades atribuibles al comité de expertos, a los científicos en general que han estado colaborando con el gobierno. Daniel Chaschetti, pasamos por tu visión ahora. Estamos como manejando distintos puntos, ¿no? La gestión de la pandemia, la agenda parlamentaria, el funcionamiento mismo de la coalición multicolor. ¿Por dónde elegís el acento? Primero decir que en líneas generales estoy muy de acuerdo con Fernanda. Este fue un buen año para el gobierno. Cuando nos alejemos en el tiempo y miremos este 2020 tan complicado para Uruguay y para el mundo, nos vamos a dar cuenta que el gobierno lo hizo bien, ¿no? Era un gobierno nuevo, con un elenco que no había gobernado, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio. Los desafíos fueron múltiples y los fue resolviendo uno a uno, ¿no? Es cierto que hay una parte de la población que está desconforme, pero las encuestas de opinión pública, por lo menos hasta el mes de noviembre, mostraron que había conformidad con lo que el gobierno hacía, ¿no? Lo segundo, volver al tema COVID, que es lo distintivo, ¿no? Y eso me lleva a pensar en si en verdad es correcto desde la perspectiva del COVID hacer un balance ahora, ¿no? Es como que el COVID va a estirar el año, el 2020 comenzó el 13 de marzo y terminará en abril, cuando comience a vacunarse, ¿no? Va a ser un año largo. Mirá, le pusiste fecha a la vacunación, ¿eh? Bueno, no, estoy siguiendo la fecha que había anunciado el gobierno antes de las medidas del pasado 18, ¿no? Ojalá se pueda adelantar, ¿no? Pero lo cierto es, con esto lo que quiero decir es que el COVID marca el timing, ¿no? Por más que es cierto, hay un trade-off entre economía y salud, pero lo sustantivo hoy es el combate a la pandemia. Y yo diría que el COVID fue como una especie de escudo para el gobierno, porque eso, por un lado, era el gran problema a resolver, pero por otro lado, como estaba resolviendo ese problema, las voces críticas, la oposición siempre tuvo que estar bastante medida, porque el gobierno estaba resolviendo eso, ¿no? Entonces, me parece que, cuando pase el COVID, comenzará una nueva etapa. Hay que ver cómo lo cierra. Yo creo que ahora se enfrenta el gobierno a la etapa más dura, porque, el contagio es exponencial y no tenemos muy claro qué es lo que está ocurriendo. Por tanto, veremos cómo estamos en un par de meses, ¿no? Pero haciendo el balance hoy, yo diría que el desempeño del gobierno fue muy bueno. Bien, queda después, por ejemplo, examinar lo de la coalición misma, por ejemplo, a partir de episodios como el de Talvi o desafíos, entre comillas, que ha planteado Cabildo Abierto. Pero seguimos, vamos con el otro Daniel ahora, Buquet, que apareció, ahora está comunicado. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todos bien. Yo creo que efectivamente el gobierno ha tenido un buen desempeño a lo largo de este año, que sobre todo porque pensemos que es un gobierno que no es que sea nuevo porque ganó un partido que estaba en la oposición, sino que es nuevo porque es el más novedoso de la historia del Uruguay. La coalición de 5 partidos es un formato que nunca había gobernado el país y fue un año especialmente desafiante. Y fíjate que si vos haces la cuenta gruesa, decís, el gobierno armó una coalición de 5 partidos, pasó una ley ómnibus gigante que contiene básicamente todo el programa de esa coalición, con los detalles inconvenientes, matices que hubo que ir acomodando en el camino. Pasó la ley de presupuesto y le tocó enfrentar a la pandemia, que no era nada previsible, y lo hizo de una manera que le permitió mantener una imagen adecuada, o generar la imagen de que llevado adelante un buen manejo de la pandemia. No digo que no lo haya hecho, pero me refiero a la imagen como un aspecto importante del saldo del asunto, porque
creo que efectivamente hubo un buen manejo de algunos aspectos del asunto, en particular el asesoramiento a través de científicos, y hubo una especie de estrategia en términos de favorecer el funcionamiento social, la libertad y sobre todo la economía, que durante muchos meses además generó estupendos resultados. Creo que si nos ubicamos ya en el terreno del último mes y medio, la cuestión ahí se puede complicar un poco, pero en todo caso esto se lo podremos pasar al saldo del año que viene, porque yo creo que el año que viene el gobierno sí tiene un año difícil. Por un lado, porque por lo menos en términos del número de casos, Uruguay ahora se parece a los demás países y esto no se resuelve fácilmente, y porque además la situación económica no es del todo favorable. Entonces yo creo que el apoyo de la opinión pública al gobierno tiene límites. El manejo de la pandemia, yo no sé cómo le va a ir al gobierno con la vacuna. Hay gobiernos que ya empezaron en la región o están empezando en estos días a vacunar, ya las compraron. Acá no tenemos no está en la agenda este asunto con la premura que está en Chile, que está en Argentina, que está en México, que está en Brasil. Y yo no sé cuánto va a pasar. La opinión pública no va a aguantar meses de números elevados de casos diarios y de muertos. Y la situación económica, si además continúa esto, en fin, no va a tener tanta paciencia. Pero claro, eso es del futuro. Cerrado a hoy o cerrado un mes atrás, yo creo que el saldo es positivo en casi todos los rubros. ¿Y Federico? ¿Por dónde vas? Bueno, creo que el gobierno tenía a su comienzo, o al comienzo del año calendario y del año de mandato, una perspectiva determinada y un escenario determinado que fue modificado por este elemento contextual del COVID, que, como decían recién los compañeros, toca a todos los aspectos de la vida política de la sociedad uruguaya, o sea que es innegable el impacto que tiene, pero para no centrar todo en el COVID, en realidad, el gobierno logró en estos casos, por lo menos a nivel propio, a partir justamente de esta pandemia y del manejo que hizo, que coincido que ha sido un buen manejo, ha tenido además un elemento que le quisiera agregar a la enumeración que hacía Fernanda más temprano, ha sido transparente también en la gestión, es decir, la opinión pública, la ciudadanía no duda del número de test, no duda de la eficacia de los test, es decir, que ese matrimonio entre ciencia y gestión, o entre ciencia y política que se ha dado con la constitución del Grupo Asesor Científico Honorario y de la credibilidad que tienen algunos integrantes del gobierno, que quería enganchar esto justamente, eran inesperados, ¿no? Es decir, la figura de Álvaro Delgado, la figura de Daniel Salinas, no parecían al comienzo de la gestión que iban a tener un rol tan importante. Tal vez Delgado, con la aprobación de la ley de urgente consideración, hubiera tenido capaz un protagonismo y un papel distinto del que está teniendo o el que tuvo en la gestión de la pandemia, pero digamos que el rol del secretario de la presidencia como vocero efectivo de la presidencia en los primeros tiempos de la pandemia creo que ayudó a poner credibilidad, a preservar en parte la figura del presidente y a comunicar, digamos, las medidas que se iban tomando y a veces las malas noticias también. Y después el rol del ministro de Salud Pública, que es integrante de uno de los partidos de la coalición, por lo tanto eso también refuerza un poco el carácter ampliado que tiene este gobierno, ¿no? Esa coalición inédita, de alguna manera, encontró también figuras en otros partidos, que no solamente son integrantes de la principal fuerza de la coalición, que es el Partido Nacional. De todas maneras, creo que el gobierno logró una extensión de la luna de miel en sus primeros meses, logró también un sentimiento de respaldo que se trasladó a la oposición, también que evitó pegar demasiado, evitó pegar en algunos momentos, y de alguna manera le jugó a favor al gobierno en ese sentido. Hoy estamos viendo que la tendencia en cuanto a la efectividad en el manejo de la pandemia, o por lo menos a la presencia de la pandemia en Uruguay, viene cambiando, y habrá que ver en qué medida
ese respaldo tácito de la oposición, o a veces un poco más explícito, se va dando en estos meses. De todas maneras, creo que ahí hay que ver cómo el gobierno logra comunicar algunas medidas, como por ejemplo lo de la vacunación que hablaban recién Daniel Buquet, y también, bueno, cómo se enfrenta y cómo se maneja la crisis en la medida en que empiecen a aparecer fallecimientos y el aumento de casos trepe todavía a volúmenes que generen incertidumbre y miedo en la opinión pública. Habrá que entonces pensar quiénes van a ser esas figuras. Yo quiero agregar, por último, otro elemento que hizo a este gobierno, que tiene que ver con las marchas y contramarchas en algunas designaciones y en algunas decisiones. Eso fue una característica también bastante saliente, con por supuesto, la figura principal o el elemento más significativo en esto fue la salida de Talvi, pero también hubo algunas remociones, hubo algunas designaciones que no se llegaron a concretar también por parte del gobierno, es decir, autoridades que estaban designadas y que no lograron asumir o no llegaron a asumir, a veces por manejos o por declaraciones en redes sociales, otras veces por descubrimiento de irregularidades. Es decir, un gobierno que tuvo que, en ese ejercicio, digamos, de calentamiento, sufrió algunas bajas, tuvo que hacer algunas concesiones y algunas rectificaciones, pero que creo que el contexto general de la pandemia y la preocupación en ese tema tan importante para los uruguayos distrajo la atención y atenuó el efecto que podían haber tenido algunas decisiones y algunas salidas de elencos de gobierno. Está interesante lo que acabas de agregar, porque ha sido un periodo tan intenso ¿no? Desde marzo, que probablemente hasta nos hemos olvidado de algunos hechos, de algunas noticias, de algunas situaciones que dieron mucho que hablar, que desconcertaron. En esa materia en la que decía, sí, la de nombramientos o marchas atrás en nombramientos, hubo toda una seguidilla en determinado momento, ¿no? Después pasó, pero fue una señal de los reacomodos, de las dificultades que estaba mostrando la nueva administración para terminar de instalarse, claro, en todo ese contexto del que veníamos hablando, ¿no? Debut en el gobierno de un presidente y su gente, una coalición que en sí misma era un estreno, y todavía encima la emergencia sanitaria contaminándolo todo. Volvemos a Fernanda. De esto último, del funcionamiento de la coalición, por ejemplo, entrábamos de alguna forma en ese terreno con esto que señalaba Federico. ¿Qué sensación tuviste? ¿Cuán articulada fue? Fue articulada de un modo muy particular, ¿no? De hecho, vimos en alguna de las últimas tertulias, llegamos a discutir los reclamos de los socios de la coalición por una instancia extraparlamentaria de coordinación, ¿no? Había socios, sobre todo, que sentían gusto a poco. Ahora, la coalición funcionó como coalición parlamentaria y funcionó del mismo modo, en algún sentido, en el que se había construido el acuerdo electoral, y es el presidente o sus delegados de suma confianza interactuando uno a uno con cada uno de los socios. Entonces, eso fue una estrategia que seguramente era muy desgastante, muy consumidora de tiempo, pero muy efectiva para lograr acuerdos, porque era el presidente quien se comprometía con el socio, que era el interlocutor de turno en esa conversación, a ciertas cuestiones. Entonces, eso evitó el desgaste de la negociación entre múltiples partes y permitía, si quiere, una especie de compromiso individual de la calle de cuáles iban a ser las concesiones y cosas había en juego. Entonces, eso que fue muy efectivo para realizar el acuerdo electoral y que yo entiendo también en parte para diseñar los contenidos centrales de la LUC, parece que llegó como seguramente al punto cúlmine, ¿no? Bueno, a los socios de la coalición les está quedando como gusto a poco y reclaman otras cosas, o al menos la mayoría de los socios, o los socios más grandes desde el punto de vista de su poderío en escaños, ¿sí? Y entonces, eso por un lado, me parece que el año que viene, como dijo el presidente, bueno, será algo de más adelante, podríamos estar atendiendo a tal vez nuevas configuraciones o instancias adicionales de coordinación entre los socios de la coalición. Por otro lado, se ven fisuras, dicen algunos, yo no sé si son fisuras, son matices. A ver, la coalición no es un partido, es una coalición de partidos, que se puso de acuerdo en algunos temas y que razonablemente no está de acuerdo en otros. Entonces,
Yo creo que ahora que estamos saliendo como, bueno, de aquello en lo que realmente estaban comprometidos, que era el presupuesto y la LUC, vamos a empezar crecientemente a ver matices. Con distintos tonos, de distinta envergadura. Lo que pasó con la ley de reducción del área forestal fue un golpe de sorpresa. Vamos a ver si prospera en el Senado para empezar, pero que también habla de que los partidos a su interior no son homogéneos. Entonces, creo que se viene como un campo de mayor heterogeneidad en el comportamiento de los partidos y al interior de cada partido y entre ellos, y que eso probablemente altere el modo en el que funciona la coalición, no necesariamente un modo negativo, sino que traiga cambios al modo en el que funcionó hasta ahora, porque hasta ahora está como muy concentrada en estas dos grandes cosas, en el Parlamento al menos, en la LUC y en el presupuesto. El año que viene razonablemente cabe esperar nuevas cosas. Yo diría un compás de espera, pero me parece que el mensaje es... probablemente voten distinto, no estén de acuerdo en todo, no necesariamente eso es un mal augurio para el funcionamiento de la coalición, más bien es lo que cabe razonablemente esperar. Sí, y está claro que los partidos que integran la coalición de gobierno se reservan sus propios espacios, ¿no? Justamente, más allá del acuerdo previo al balotaje, entienden que hay canchas en las que pueden moverse y bueno, y cada tanto hay desafíos hasta el Poder Ejecutivo, hay gestos, hechos políticos para marcar posición, para acumular. Daniel, ¿cómo ves eso? Efectivamente, como decía Fernanda, la coalición tiene su mejor desempeño en el Parlamento. Allí existen ámbitos horizontales donde todos participan. Me refiero a la reunión de coordinadores de bancada y a las reuniones de bancadas completas de la coalición, que han habido varias en el año. Yo diría que el mayor problema de la coalición no es tanto carecer de un órgano institucional o de una mesa, hoy por hoy, sino que para mi gusto el mayor problema de la coalición es el agotamiento programático que lentamente va sufriendo. Es decir, una parte importante del programa de la coalición fue pasado este año, dentro de estas dos grandes leyes que fueron la LUC y el presupuesto. Los temas que se vienen, algunos sí van a estar todavía comprendidos en el Compromiso para mi País, ese documento firmado en noviembre del 2019, pero muchos otros van a caer afuera y ahí es donde va a comenzar a haber ruido. Yo creo que la iniciativa de Cabildo, que votaron divididos, el Sistema Nacional de Aeropuertos, donde también votaron divididos, son dos ejemplos de temas no comprendidos en el programa de la coalición, y eso, bueno, abre un juego distinto, por lo cual yo me imagino que un desafío que tiene la coalición es renovar el programa, ¿no? Es decir, juntarse, poner técnicos, a ver si pueden avanzar, porque cosas para hacer en el país hay, obviamente, ¿no? Pero yo veo el cuello de botella por ese lado. Lo otro que sobre la coalición me gustaría decir es que desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de las preferencias, no existen incentivos para que la coalición se rompa en lo inmediato. Yo diría que más bien es al revés, hay incentivos como para que la coalición dure por lo menos hasta el cuarto o quinto año. Sin embargo, yo creo que el evento de la pandemia, que es un evento externo, que puede operar como un shock en caso de resolverse mal, eso se puede transformar en un factor desestabilizador de la coalición. ¿A qué me refiero con esto? A que si las cosas se empeoran, el gobierno no resuelve bien el tema de la vacuna, tenemos muchas muertes, cambia el humor del público, pierden la paciencia la gente, como decía Daniel Buquet, bueno, eso puede generar incentivos como para que la coalición, en lugar de seguir uniéndose, avanzando, renovar el compromiso programático, surjan voces que funcionen de manera egoísta o como freeriders y traten de salirse más tempranamente. Yo dejo abierto esa posibilidad
porque vuelvo a repetir, me parece que la variable pandemia y sus resultados es hoy en día la principal variable del que explica el humor del público. Buquet, ¿tomás la posta por ahí? Y bueno, sí, porque yo soy un poco más pesimista en cuanto... a ver, estoy de acuerdo que los incentivos generales de las reglas, esto más o menos lo tenemos, está estudiado, no sugieren que las coaliciones deban cortarse tempranamente a lo largo de un periodo de gobierno. O sea, es razonable que se corten cercano al final del periodo de gobierno cuando se aproxima la elección siguiente. El sistema genera incentivos de ese tipo. Ahora, esta coalición es más compleja que las otras que conocemos, incluso, bueno, contando al Frente Amplio como coalición, incluso, pero que no le cabe esto de la disolución. Y tiene dos socios que tienen problemas, dos socios, digamos, Cabildo y el Partido Colorado, que tienen problemas en su interacción con el Partido Nacional, que conduce de manera explícita a la elección. Este asunto del ámbito de decisión que se ha reclamado, más allá de un problema de funcionamiento, creo que también es el reclamo del reconocimiento de un estatus. Yo creo que los socios de la coalición sienten o se dan cuenta que es una coalición en la que manda la calle Pou y manda el Partido Nacional, y los otros acompañan, más allá de que lo hacen voluntariamente y tienen derecho al pataleo. Yo creo que los colorados son los que más reclaman este ámbito, en el sentido de, a ver, no me importa si la medida que vos estás promoviendo yo estoy de acuerdo. El problema es que quiero que me consultes, ¿no? Quiero que me reconozcas. Y el Partido Colorado tiene un problema serio, que es la pérdida de Talvi. Es decir, la pérdida del candidato a presidente, la pérdida del líder que generaba cierta expectativa de una posible remontada electoral del Partido Colorado. Entonces, el Partido Colorado corre el riesgo de invisibilizarse completamente en esta coalición, si no es que está mostrando su presencia de algún modo. En el caso de Cabildo Abierto yo creo que es distinto, porque ellos problema de invisibilidad no tiene, al contrario. Me parece que tiene como una vocación de mostrarse, no mucho, me refiero a Manini o me refiero a alguno de sus legisladores o dirigentes, decir, bueno, yo pienso tal cosa, o vamos para tal, o vamos a hacer esto, que renuncie el fiscal de corte, yo qué sé, o votar una ley, proponer una ley de oposición y que salga aprobada en el Parlamento. Pero Cabildo tiene problemas internos. Cabildo tiene problemas internos que no tiene el Partido Colorado, y eso lleva a que la condición de socio de Cabildo no la podamos predecir de una manera fija, porque depende mucho de su propia interna. Manini no puede hacer todo lo que dice la calle porque alguien le va a saltar, o no puede hacer A porque alguien le va a saltar porque quiere B, porque ni siquiera ellos mismos, los miembros del Cabildo, tienen un acuerdo amplio en términos programáticos, porque se formaron en la marcha y entonces llegaron al Parlamento muchos con sus propias ideas de lo que hay que hacer y no con el programa de Cabildo. Entonces vos tenés una coalición que es más grande que las que ha habido siempre, por lo menos 3 partidos relevantes, aunque en realidad son 5, pero los otros 2 no le crean problemas, pero los 2 socios relevantes le crean problemas porque tienen problemas. Y la forma a la larga que van a tener tanto los Colorados como Cabildo de dilucidar sus problemas o resolver sus problemas en el caso de los Colorados, o dilucidar sus tensiones en el caso de Cabildo, tiene que ver con cómo se posicionan frente a la coalición. No digo que se tengan que ir tempranamente, pero si a eso le sumamos imagen, no estoy diciendo que va a ocurrir, pero lo considero un escenario probable. Primero, todos los gobiernos, incluso los más populares, han caído hacia mitad del periodo, o sea que alguna vida va a haber. Pero si además tenemos un mal año económico, un año donde la pandemia no quedó resuelta,
Un año en el que en todo caso se empezó a resolver, porque yo veo además que Uruguay en el tema vacuna está atrasado y por lo tanto esto va a demorar mucho y vamos a tener muchos más casos, no solo con efectos sobre la salud, sino con el inevitable efecto en la economía. Tal vez el año 2022 no sea, perdón, el 2021 no sea un año de rebote. Entonces, en un escenario donde haya un deterioro de la situación socioeconómica, estos dos socios problemáticos van a tener más incentivos para armar lío, llegado el caso para irse, que lo usual. Federico, cerramos, vamos con el último enfoque en este tema. Bueno, en el caso del comportamiento de los miembros de la coalición, el gobierno ha tenido por lo menos una estrategia bastante eficaz en manejar el diálogo uno a uno, ¿no? Y entonces ha logrado en algunas situaciones desactivar los problemas antes de que la sangre llegue al río. Se dio esto en el caso de la ley de urgente consideración, con algunos artículos que fueron revisados en el proceso de discusión, cuando estaba la ley en la comisión y cuando se estaba discutiendo, a partir de reuniones y de diálogos que el presidente tuvo con unos integrantes del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Me refiero, por ejemplo, en concreto al caso de la desmonopolización de los combustibles y a la importación de combustibles, que era un artículo que estaba incluido en la ley de urgente consideración y que a partir de la objeción tanto del Partido Colorado como de Cabildo Abierto fue retirado y después, bueno, que está como para presentarse en una ley aparte. Pero hay otro elemento, me parece, que refuerza el rol preponderante que tiene el Partido Nacional y la calle Pou en esta coalición, que es el resultado de las elecciones municipales. Si bien el presidente no gobierna con los intendentes, el triunfo holgado del Partido Nacional en muchos departamentos y la recuperación de algunas intendencias también le da una amplitud al poder que tiene el Partido Nacional y específicamente la conducción y la fracción liderada por la calle Pou, al haber resultado triunfador en muchos departamentos, y además de que, bueno, el Partido Colorado solamente retuvo el departamento de Rivera, cosa que viene sucediendo hace mucho tiempo, no logró concretar Salto, que hubiera sido un departamento importante como para tener alguna otra figura con cierta proyección, y Cabildo Abierto fue realmente un blef, ¿no? No hubo ningún protagonismo de parte de Cabildo Abierto en esta elección municipal, al punto de que logró, si no me equivoco, 12 ediles en todo el territorio. Por lo tanto, hubo un momento en el que estuvo la posibilidad de demostrar cierto respaldo, cierta convocatoria y de alguna forma mostrarle al presidente que había una representación en otros departamentos del país, y esto no sucedió. Por lo tanto, creo que el presidente manejó muy bien el tema de la salida de Talvi, también de la coalición, rápidamente recompuso su era se nos desacomodó Federico. Hoy tenemos en esta nueva era de las tertulias, esta impuesta por la emergencia sanitaria, las tertulias domiciliarias, las tertulias a distancia. Hoy tenemos, digamos, un panorama técnico más desafiante que otras veces, ¿no? Tenemos muy pobre. Un desempeño de inversión. Sí. Complicada la comunicación con Federico y también con Daniel. Vamos a ver si en esta pausa podemos solucionar algunos de esos inconvenientes. Ya volvemos a la mesa de análisis político, ya volvemos al balance del año por el gobierno de un lado, por la oposición por otro.